Saludos amigos, qué placer saludarlos en una nueva edición de Guatefútbol Live. Hoy hablaremos como cada viernes de la actualidad del fútbol guatemalteco, pero también tendremos análisis, debate y sobre todo estaremos pendientes de su opinión porque para nosotros es muy importante, así que desde ya lo invitamos a que comparta, a que también deje sus comentarios y por supuesto sea parte del debate. Le damos la bienvenida a nuestro selecto grupo de panelistas. Primeramente saludo a Luis Solares, bienvenido. ¿Cómo estás, tocayo? Qué gusto compartir contigo, con el doctor Muralles, con Javier, con Jonathan y con todos quienes nos siguen a través de las diferentes multiplataformas de guatefutbol.com, el portal del fútbol chapí. Invadidos del espíritu navideño, le damos la bienvenida también a Jonathan Tamayac. ¿Qué tal, Luis? Es un gusto saludarte y por supuesto también al doctor Carlos, a Javier y a Solares también en un nuevo Facebook Live. Javier Pineda, bienvenido. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, seguidores? Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Y ya también le damos la bienvenida a nuestro director, el doctor Carlos Muralles. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Luis? Amigos, un saludo cordial, tanto a quienes nos ven por medio de guatefutbol.com, por medio de nuestras redes sociales, y también a quienes en distintas empresas de cable del país ya están en sintonía de este programa, en el que trataremos diversos temas del fútbol nacional. Así es, y le damos la bienvenida, el abrazo fuerte y nuestros mejores deseos a quienes nos ven, como usted lo decía, a través de los servicios de cable en Petén, en Zacapa, en Sololá, en Suchitepeques y también en Quetzaltenango. Así que bienvenidos, es un placer tenerlos con nosotros y por supuesto acá estamos para platicar de lo que nos interesa y lo que nos apasiona, que es el fútbol guatemalteco. Así que vamos a entrar en materia, vamos a platicar y la primera es cuando aún no termina la fase de clasificación, los directivos continúan dando de baja a técnicos y a jugadores, así que pues ya es la de nunca acabar. Creo que en la mayoría de programas hemos hablado de una u otra manera de que se fue este, que se ha ido este otro y así pues sucesivamente han ido yéndose nombres y llegando otros y dándose muchas, pero muchas vueltas en los equipos. Doctor Carlos Muralles, luego de 14 partidos, Xelajú despidió a su técnico Walter Enrique Claverí. Bueno, es más que obvio que la nueva junta directiva del equipo Superchivo, encabezada por don José Carlos López, probablemente no quería tener ni un minuto más dentro del armado altense al técnico Walter Enrique Claverí. Pero si a Xelajú le faltan solamente 2 partidos en la fase de clasificación, de hecho está clasificado para pelear por el título, uno podría pensar que podían esperar el desenlace del torneo y luego tomar alguna decisión. Pero bueno, cortaron ellos como lo habían decidido probablemente desde antes de ser electos, y Walter Claverí no es más el de técnico de Xelajú. Ahora bien, hay que mencionar algunas cosas. Xelajú no tiene un plantel de lujo, pero tampoco anda en trapos de cucaracha como para andar dando tumbos. Y si a ese rendimiento irregular le sumamos una pila enorme de fracasos del técnico Walter Claverí, comienza uno a explicarse el porqué de esta salida del equipo quetzalteco. De hecho, Claverí ya con esta completó 4 etapas en el equipo altense. Yo no lo he dicho muchas veces y no quiero olvidarlo en esta, y es que Walter Enrique Claverí es un gran conocedor del fútbol, es un estudioso del fútbol, es un gran analista del fútbol, pero como se lee en la Biblia, por sus frutos lo conoceréis. Y a pesar de lo que he mencionado, en más de 30 años de carrera, Walter Enrique Claverí no ha ganado jamás un solo título. Jamás. Esa es una parte que es muy importante.
Así es que si comparamos lo que dije antes, es un gran conocedor, estudia mucho, analiza mucho, pero no gana nada, entonces uno comienza a explicarse el por qué lo sacan de Shela, el por qué descendió a Misco y obviamente tuvo que irse, el por qué en su momento ha salido de Suchitepeques, el por qué tuvo que salir por la puerta de atrás de la selección nacional, y podemos seguir contando, porque son muchísimas las etapas en las que Clavería ha estado al frente de equipos o de selecciones y no ha dado el do de pecho y ha tenido que salir. Si a todo esto le sumamos que en los últimos años se le metió a la cabeza lo del famoso tiki-taka, entonces la situación se explica. Porque los entrenadores tienen que, sobre todo en nuestro medio, tienen que adaptarse de alguna manera al recurso humano del que disponen. Y en base a eso, definir un estilo de juego. Pero si queremos implantar tiki-taka con tronquitos, se vuelve un poquito más complicado el asunto. Para jugar tiki-taka hay que tener una gran capacidad técnica, hay que tener una gran capacidad física y una gran aplicación táctica. Y eso obviamente no lo ha tenido a su alcance Claverí, ni en Shela, ni en la selección, ni en Mixco. Y menciono esto porque es donde se exacerbó ese estilo de juego que él quiso implantar. No tanto en Suchi, cuando estuvo en su última etapa con el equipo Venado, el llamado Gigante del Sur. Así es que todo esto se junta y le hace daño. Implanta un sistema para el que el jugador no se adapta y encima de todo tiene un cúmulo de fracasos y nunca ha ganado nada, por lo que los directivos tienen de alguna forma una salida fácil como para decir no más con este entrenador. Así es que yo sí lo digo, es lamentable lo que ha ocurrido. Realmente es triste que una persona que conoce tanto otra vez se quede fuera. Pero el más acostumbrado a ver cómo lo despiden, al ver sus notas de despido, es Walter Claverí. Se la han mostrado tantas veces que ya la sabe de memoria. Lástima, ojalá que él tome un tiempo para recapacitar, para analizar y para darse cuenta que tiene que implantar un sistema de juego, un estilo de juego con el recurso humano que tiene. No podemos importar ideas si aquí no tenemos con qué ponerlas en práctica. Lástima por Claverí, pero también es la historia del fútbol. Los técnicos siempre deben tener las maletas preparadas porque en cualquier rato les dicen hasta aquí nomás. Viven de los resultados, eso es un hecho innegable. La nueva directiva Perdón, Luis, hay técnicos que han ganado y aún así, si no convencen con su accionar, también se van, aún ganando títulos. Claro. Es claro que la nueva directiva de Shela llegó con la espada desenvainada, como se dice, pero también es claro que no tenía todavía un sustituto para Walter Claverí. ¿Qué lectura le damos a esto, Javier? Bueno, la decisión que se tomó nos sorprendió a todos, pero se juntan muchas casualidades. El cambio de la junta directiva, también que el entrenador estuvo enfermo de COVID, casi un mes estuvo fuera de la actividad, que el equipo también mejorara en cierta parte en los resultados con el asistente técnico Antonio Morales. Es lamentable que se haya despedido a Walter Claverí, como cualquier persona se lamenta que haya perdido su empleo, pero tal vez los jugadores no se sentían cómodos con él, con su sistema de juego, que ya sabemos que él es bastante drástico en ese sentido, y los jugadores tal vez no estaban acostumbrados a ello, y con el asistente técnico se sintieron mejor. No se sabe realmente de dónde vino la decisión de despedirlo, pero ahora, en lo personal, no creo que Xelajú se atreva a contratar a un nuevo entrenador. Faltan que finalicen la actividad en la fase de clasificación y por el momento dedicados a los cuartos de final. Entonces prácticamente serían 3 partidos confirmados en los que estaría el nuevo técnico. En lo personal creo que se van a quedar con el asistente técnico y será hasta el próximo año que nos van a dar el nombre del entrenador que se hará cargo de Clausura 2021. Sí, solo hay que advertir de que Xelajú ni con Guardiola sale campeón, ¿verdad?
Sí, es un equipo. Pero en el perfil de lo que buscan, según trascendió, es un técnico que tiene que estar en el medio, tiene que conocer el fútbol de Guatemala y tiene que haber salido campeón. O sea que hay como 3 o 4 candidatos nada más. 4 candidatos y No, yo pero creo que Shela sí. con este equipo, Luis, disculpa, tocayo, yo creo que todos coincidimos que con este equipo Xelajú Mario Camposeco no está para campeón de la apertura. Si sale Xelajú campeón, les paso el número de la lotería. Claro. Lo que yo pienso, ¿verdad? Esa es opinión muy personal, es que seguramente necesitan, la dirigencia está clara de que en este momento los resultados no se están dando en Shela y posiblemente no se den, y por ahí la opción de llevar a un técnico que empiece a hacer el análisis de lo que hay, con lo que cuenta, con lo que se quiere quedar y empezar a pensar ya en el próximo torneo. Eso es opinión personal, pero bueno, esperaremos a ver qué decide al final la dirigencia del cuadro Super Chivo, ¿verdad? Y cuál es el plan. Me imagino que han de tener un plan para lo que resta y sobre todo para lo que viene, que va a ser también importante. Pero no solo en Shela hubo cambios, hay, digamos que se están dando ya al por mayor, ¿verdad? Y en este caso, Iztapa y Achuapa también despidieron jugadores. ¿Qué se puede decir de esto, Luis? Bueno, se puede decir de que junto a lo de Walter Claverí, que para mí viene precedido, no fue obra de la casualidad. Acá voy a utilizar un poco tu concepto que has patentizado y como buen lector del fútbol nacional, Luis. eh, el fútbol de Guatemala realiza camitas por doquier y es constante ver actos de indisciplina. Literas es el término, literas. Y realiza muchos actos de indisciplina porque de otra manera yo no me puedo entender cómo un Valdemar Acosta que venía de ser figura con el Águila de El Salvador, campeón inclusive, y que también tuvo una aceptable participación en Xelajú Mario Camposeco, pueda salir despedido próximo a terminar el campeonato de Iztapa. Lo único que puedo entender es de que fue un acto de indisciplina, porque como lo advertía Javier, el campeonato está a la vuelta de la esquina para terminar ya. Entonces, en esta etapa definitiva, los entrenadores requieren hoy más que nunca de tener a todas sus armas listas para la etapa definitoria. Lo de Eisner Novoa creo que es un balde de agua fría y un llamado de atención para todos, ¿verdad? Los que estamos inmiscuidos en el fútbol, porque más allá de que el jugador de 33 años viniera precedido de una gran trayectoria, en la que inclusive tenía 2 títulos de Liga del Fútbol Mexicano, un torneo de Copa, un ascenso, no pasó nada con él, pero seamos congruentes también, no puede traer cualquier equipo un jugador de esta trayectoria sin saber en qué condiciones está en este momento, porque una cosa es el papel y otra cosa es la realidad, ¿verdad? Y tampoco un equipo puede pretender, porque entonces pecamos de ingenuos, tanto directivos, entrenadores como periodistas, porque somos actores indirectos, pecamos de ingenuos en pensar de que un jugador en 3 partidos va a cambiar o va a volver en este caso a Chuapa, un equipo recién ascendido, a ser protagonista. Entonces también yo creo que en ese sentido se equivocan los dirigentes a la hora de escoger. Y para concluir, quiero decirles de que, como lo he dicho en otras intervenciones, parecemos liga granjera, liga de pueblo, con el respeto de la Copa Pepe Mía que se realiza en Jutiapa anualmente. Pues parecemos ese tipo de campeonatos, ¿verdad? La liga del Roosevelt, las ligas abiertas, ¿verdad? En la que los jugadores los cambian cada vez que se les da la gana o cada vez que el representante del equipo o dueño del equipo anda de malas pulgas y los contrata cuando andan de buenas. Entonces, nos falta profesionalismo, nos falta mucho profesionalismo y esto queda en evidencia en un torneo que es express por su forma, por su formato, despedir a jugadores en este tipo de momento y contratar a jugadores ya cuando el certamen está avanzado y esperar aún que den resultados. A veces lo hacen simplemente para bajar presupuestos, porque supuestamente ellos piensan que no tienen que pagar el resto del contrato y se ahorran una plata, pero a veces les sale el tiro por la culata. Claro, y otro detalle muy importante,
hay una X cantidad de casillas y cada vez que usted inscribe y saca a un jugador, automáticamente va perdiendo casillas y en el próximo torneo, que es muy importante porque está en juego el descenso y muchas cosas, pues a ver si no les terminan haciendo falta esas casillas y esos espacios para inscribir a ciertos jugadores. Recordemos lo que le pasó a Misco en el torneo pasado, en la temporada pasada. Tenía 35 casillas, tenía como 50 jugadores. Era imposible. Claro. Y por si esto fuera poco, los equipos, si no cumplen, si al final despiden a los jugadores, pero no finiquitan los contratos y no terminan como se debe y como los reglamentos internacionales lo mandan, pues veremos una cantidad de demandas y de laudos y de problemas para ciertos equipos que están tomando a la ligera, diríamos, este asunto. ¿Cómo ves? ¿Qué perspectiva le das a esto, Jonathan? Pues para comenzar, considero de que todos los equipos profesionales deberían de tener contratos serios. Me refiero a de que los jugadores por lo menos deben de cumplir si los contratan por un torneo o por una temporada, pero deben de respetar esa palabra y no apresurarse a tomar decisiones que a la larga, como bien lo mencionaban, puedan arrepentirse, porque muchas veces por ahorrarse unos pagos pueden terminar pagando incluso hasta más de lo que tenían que pagar. Hemos visto los casos como Petapa, Sanarate, Chinabajul, y así puede continuar la lista de los equipos que han tenido demandas de jugadores por incumplimiento de pago, incluso hasta con entrenadores. Y por ahora, pues ya se saben de los integrantes, de jugadores y miembros del cuerpo técnico, porque también Juan Espinosa, el preparador físico de Iztapa, fue el que fue retirado de la institución. Pues tarde o temprano tendrán nuevamente unas demandas, incluso el Deportivo Iztapa, Xelajú y también Achuapa, debido al probablemente pueda ser un incumplimiento, pero también hay que ver la forma en que los jugadores, y me refiero precisamente a los jugadores de Iztapa, que yo considero que por ahí tuvo que haber pasado una indisciplina con ellos. Puede ser, pero lastimosamente esas cuestiones no se hacen públicas y entonces, pues al final de cuentas eso termina pasándole facturas sobre los equipos. Fíjate, lo que a mí me terminó llamando la atención es que cuando anunciaron la salida de Carlos Quiñones, bueno, simplemente le desearon éxitos y muchas gracias, pero con Waldemar Acosta sí especificaron que fue por bajo rendimiento, por el poco aporte, por el poco interés, y pues sus números están reflejados, que a pesar que sí jugó 14 partidos, no logró pues marcar goles, y al final eso es lo que se juzga en un delantero. Claro, pero Jonathan, si marcó 14 goles y nosotros vimos en la posición en la que Acosta jugaba en Iztapa, que venía un poco de atrás, tampoco se le puede exigir. Aparte, si Iztapa es uno de los equipos más goleadores y tiene a Carlos Camiani, es un poquito incongruente esa situación. Y además el técnico le dio confianza en 14 partidos. No sé qué opinan los demás, pero a mí me parece hasta rara esa explicación. Sí, a mí también me llamó mucho la atención porque con Carlos Quiñones fue todo pues suave el comunicado, pero con Waldemar Acosta sí fueron directos, y sí yo noto mucha molestia de parte de la directiva, pero sí más creo que tuvo que haber pasado algo extra fútbol, ¿verdad? Como se dice. Por sus laudos y demandas los conoceréis el próximo torneo y en lo que resta de la temporada. Y únicamente pues hay algunos abogados y algunos representantes que pues ya, como se dice, se relamen los bigotes viendo que se dan este tipo de cambios. Así cerramos el primer segmento de Guate Fútbol Live. Estamos de vuelta y hablamos de otro tema de actualidad. En las últimas horas se ha conocido ya que la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala le dio luz verde a la continuidad de Marvin Amarini Villatoro como seleccionador nacional. Luis, al hueso, ¿es acertada la decisión de los federativos o debió de renovarse a alguien más en este puesto como seleccionador nacional de Guatemala?
Para mí es una decisión acertada, si soy congruente y elocuente. Yo había advertido que por los tiempos en los que la eliminatoria y la competencia clasificatoria de la Copa de Oro le viene a Guatemala, me parece que es una decisión acertada. Eso sí, hay que advertir que la Federación de Fútbol de Guatemala ya le sacó a Marini Villatoro a su preparador físico. Y habrá que ver qué tanto va a meter la mano en el cuerpo técnico y qué tanto irá condicionado el director técnico Marvin a Marini Villatoro. Lo concreto es de que Guatemala tiene que darle seguimiento a este proceso y esperar que los resultados se alcancen. De lo contrario, como en todos los trabajos, pues tendrá que tener conciencia a Marini Villatoro que si no los alcanza, pues la puerta está a la vuelta de la esquina. Claro, hay que ser muy honestos y ojalá tenga todo el apoyo y todo el respaldo para que la gestión pues llegue a buen puerto y no haya pues excusas, como se dicen en el camino. Jonathan, ¿cómo debe hacerse? Luis, perdón, yo no sé qué opinan los demás, pero a mí me parece que en la actualidad y desde hace mucho tiempo no había entrenador que no tuviera, que tuviera las condiciones que tiene a Marini Villatoro. Le han dado los partidos de preparación, inclusive en época de pandemia, le han dado microciclos de trabajo, ya se habla de tener partidos de preparación para el próximo año. Yo creo que a Marini Villatoro ha tenido al menos lo básico en la selección. Sí, pero a la hora de la escogencia de los rivales, no son los que Amarini quiere. Amarini ha querido jugar en momentos, por ejemplo, con caribeños y le ponen a México. Y entonces, ese tipo de cosas, creo que ahí debería de prevalecer el tema deportivo, es mi opinión, y ojalá, de verdad, de todo corazón deseo Estoy de acuerdo. Que haya esa afinidad y que al final, pues, el técnico sea el que elija, y repito, para que después no exista, pues, el que es que no me dieron, es que no tuve esto, es que decidieron esto, en fin. Pero el tema es que yo quiero jugar con Jamaica, pero Jamaica no quiere jugar conmigo. Claro. No hay dos glorias juntas, dicen por claro, ahí. Es un poco complicado también ese tema, pero ¿cómo debe hacerse la planificación sabiendo que hay fechas FIFA, que no hay fechas FIFA antes del inicio de la eliminatoria rumbo a Qatar? Te lo pregunto, Jonathan. Bueno, esto sin duda, por no tener partidos de preparación en fecha FIFA, seguramente sí le afectará quizá a Guatemala, sobre todo en ese roce internacional, pero esto no solo le afectará solo a nuestro país, sino también a todas las selecciones. Supongo que, y seguramente así fue, a Marini Villatoro ya tuvo que haber presentado una planificación para su siguiente ciclo, para su nuevo contrato. Y esto más que todo será también porque en este torneo y en el clausura, o sea, no hay espacios para que la selección pueda trabajar, tanto la apertura como el clausura son demasiado, las jornadas están demasiado pegadas y no creo de que Amarini pueda tener algún tiempo, pero como lo repito, esto de que no tengan partidos amistosos no le afectará a Guatemala, sino también a las demás selecciones. Hay que ver también de que a Marini Villatoro pues estará trabajando ya con lo que tiene, con los jugadores que están por venir y seguramente también con los jugadores que estará observando y analizando para esta nueva eliminatoria. Claro. Sí, que se cumplan los tiempos de trabajo, pero que se reúnan, lo que el doctor ha dicho siempre, ¿verdad? Que se reúnan con la Liga Nacional, que hagan una verdadera planificación y que al final no terminen afectándose el trabajo de la selección con los equipos y viceversa, ¿verdad? Semana pasada decía que cuando es fecha FIFA no deben jugar los equipos y cuando no es fecha FIFA no debe jugar la selección. Pero estoy seguro que en los primeros 3 meses del próximo año la selección va a jugar más de algún partido amistoso y si se ha programado previamente jornadas del torneo de clausura, vamos a comenzar de nuevo con las reprogramaciones y poner el partido hasta dentro de un mes, el otro dentro de 15 días y el otro se adelantó y el relajo de siempre. Claro. Se habla incluso de la posibilidad de un ofrecimiento que hubo en Estados Unidos de la gente que maneja la selección de fútbol de Guatemala o la imagen y los partidos de la selección de fútbol en Estados Unidos, que es un tema bastante discutible, pero al final pues hay contratos y demás,
había ofrecido la posibilidad de hacer un campamento en ese territorio, pero como no hay fechas, no coinciden un poco las fechas el próximo año, entonces se ve complicado, pero todavía los dirigentes no rehúsan a optar esa posibilidad. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sé, pero podría darse esa situación el próximo año. Este tema de lo que les voy a plantear en este momento sí me parece algo que va a ser controversial, que ha sido siempre controversial y que algunos están de acuerdo, otros no. Se ha hablado de 3 jugadores no nacidos en Guatemala que podrían incluirse ya y ser parte de la selección de fútbol de Guatemala. ¿Cuál es tu opinión, Javier? El tema de moda en este año en la selección de Guatemala. Bueno, son 3 jugadores, yo sumaría 4, porque están los que ahorita han sonado últimamente, que son el estadounidense Alex Roldán, Matan Pelé, que es el que radica en Israel, y Carlos Camiani Félix, que ya todos lo conocemos. Además, también hay que sumar al estadounidense Gabe Robinson, que a Marini le echó el ojo desde hace ratos y todavía está tramitando su pasaporte guatemalteco. A mi punto de vista, que se incorporen jugadores no nacidos en Guatemala no es malo, pero siempre y cuando el cuerpo técnico haga un estudio sobre ellos. O sea, que limiten en equipos de ligas competitivas, que no sean ligas amateur, ligas granjeras, como dijo Solares, que jueguen en sus equipos, que tengan regularidad, que no sean, solo busquen jugadores que tengan raíces guatemaltecas y que solo para tenerlos los vengan a traer o a experimentar. Tienen que ser jugadores que se compruebe que tengan un mejor rendimiento los que están aquí en nuestra liga. Si van a aportar, pues bienvenidos sean, que porten la camisola del azul y blanco y que tengan no van a tener la identidad como la tiene un Chapín, pero si van a demostrarlo dentro de la cancha, bienvenidos sean. Lo que sí es un claro mensaje para los jugadores de nuestra liga o los guatemaltecos, que no hay suficiente calidad aquí para que estén portando el azul y blanco. Entonces es algo que también deberían de pensar los clubes y los dirigentes, porque no podemos ir todos los años o todos los procesos, ir a buscar jugadores a cualquier rincón del mundo, que tengan a su tatarabuelo que sea Chapín y que lo traten de involucrar en la selección guatemalteca. Yo creo que la clave es lo que decía hace un momento Javier y lo habíamos mencionado también antes. No basta con que sean hijos de guatemaltecos o descendientes de guatemaltecos en general. Tienen que ser buenos jugadores. Yo no estoy diciendo que, por ejemplo, el amigo de Javier, Rittmeyer, sea un mal jugador. Yo no lo estoy afirmando. Pero lo trajeron, estuvo aquí 15 días y jugó 5 minutos en el partido contra Honduras. No, ni lo metieron. No jugó, él no jugó. Sí, a Marini lo tuvo todo el tiempo. Y entonces, simplemente no le llenó la pupila cuando ya lo tuvo aquí enfrente. Y eso no debe ocurrir. Cuando vienen aquí, ya tienen que venir con el técnico, el conocimiento exacto de las características para que se le pueda incluir en el Armado Nacional. No es simplemente que hay un guatemalteco o un nieto de guatemalteco en la liga de Tangamandapio y hay que ir a traerlo. No, no se trata de eso. Totalmente. Y menos, me disculpa, pero yo respeto mucho a Carlos Camiani Félix. Para mí es una gran persona, es un buen muchacho, Carlos Camiani Félix. Pero en enero próximo cumplirá 36 años. Y si bien es cierto, la edad no juega en el fútbol, yo creo que hay que agradecerle su buena intención, pero no sé si Carlos Camiani esté para destacar a nivel internacional. A nivel local, nos queda la experiencia que Camiani no pudo permanecer más tiempo en un equipo grande como Municipal, en el cual tenía para hacerse, valga la redundancia, enorme, ¿verdad? Entonces yo realmente creería de que tampoco se trata de nacionalizar por nacionalizar. Hay que tratar de ver, de buscar, de darle la oportunidad a los nuestros, pero realmente no se trata solo de llevar por llevar. Yo no estoy a favor de que se lleve a Carlos Camiani Félix a la Selección Nacional de Guatemala. Pero va a estar, eso te lo puedo asegurar que va a estar, que si salen los papeles y algunas cuestiones que faltan, yo te puedo asegurar que al menos en una convocatoria del próximo año
el mexicano Camiani Félix va a estar convocado con la selección. Yo no sé si el doctor recuerda, pero, por ejemplo, Dionel Fulgencio Bordón. Nunca fue guardamano. Nunca jugó al Consejo, hizo gol y gritó un gol y todo. Contra Nicaragua en la Federera. Pero nunca cumplió con los requisitos de ley. Bueno, Dionel Fulgencio Bordón, para mí un jugadorazo, ¿verdad? En la década de los 90, un tipo que marcó 3 goles en una final. No marcó mayor diferencia en la selección nacional de Guatemala contra Nicaragua, en el único partido que jugó sin tener la papelería en orden. José Emilio Mitrovich, otro buen jugador que data los libros o data los informes de prensa, que en su época marcó diferencia en la liga local, pero en la selección nacional de Guatemala no pasó mayor cosa. Entonces, no hay que tirarse al agua solo por tirarse al agua, hay que realmente hacer un análisis. Y a mí, que a Marini está experimentando a 3 meses de jugar la eliminatoria, me parece que es eso, un experimento improvisado que no sabemos en qué va a parar. Ojalá que pare en algo bueno, porque uno siempre le va a desear el bien al fútbol de Guatemala, pero en mi opinión está que nacionalizar a un extranjero mexicano de 36 años y pretender que vaya a ser nuestro salvador, no sé qué tan congruente sea. Al menos para mí, no lo visualizo así. Creo que el tema pasa por la carencia de jugadores y querer argumentar como aquí no hay, tengo que buscar afuera, y si afuera no consigo, la culpa no es mía. En guerra avisada. Claro. A la parte de Camiani podría ser que en los próximos meses nos sorprendamos de que más de algún pibe que tiene más de 30 años también tenga su DPI. Israel Silva anda en Peña, goleador, los números lo respaldan, tal vez. A sus 39 años también puede ser una solución para la selección de Guatemala. ¿Por qué te reís? En el fútbol de Guatemala está el Vampiro Trigueros, entonces son jugadores que también pueden tener su oportunidad, pero bueno, es un tema de nunca acabar con esto. Doctor, Marini Villatoro anda de gira y está observando a jugadores juveniles. ¿Qué nos dice esto? Bueno, lo que estamos hablando es en el contexto de lo que estamos hablando, de la carencia de jugadores que hay en el medio, y entonces a Marini ya hay varias zonas del país. En la presente semana el turno fue Zacapa. Yo quiero advertir que él es el técnico de la selección absoluta y su trabajo no es descubrir talentos, por lo que no le hace bien al cargo que desempeña tareas que no le corresponden. Yo entiendo que Marini lo hace de buena voluntad y creo que, como les dije hace un momento, puede andar casi desesperado viendo que no hay mucho recurso humano para ninguna de las selecciones nacionales. Pero él debe enfocarse en ver todos los partidos que pueda de la Liga Nacional y de la Primera División. Si puede asistir a los entrenamientos de los 32 equipos de las 2 principales ligas del fútbol nacional, y entonces ver de cerca a los jugadores, ver cómo trabajan, cómo entrenan, ver sus características, tratar de descubrir el talento que puedan tener y pensar cómo acoplarlos a la idea que él pueda tener dentro del equipo nacional. Pero esto de ir a buscar patojos es ir como a ver qué patojo surgió por generación espontánea, sin ningún fútbol de base, sin ningún trabajo previo. Es como decir, hay prueba para ir a la selección, ni siquiera prueba para ir a un equipo, es prueba para ir a la selección. Y entonces va el montón de patojos y más de alguno bueno sale por ahí. Es probable que sí, pero por generación espontánea. Hace poco lo dijo aquí en guatefutbol.com Luis Arturo Swisher, y es lo que aquí no se quiere entender. La base son las academias, en donde se debe trabajar con niños y con jóvenes. Y cuando estos muchachos van subiendo de etapa en etapa, de peldaño en peldaño, se llegará a los equipos, podríamos considerar como de alta competencia, los muchachos de alto rendimiento. Y aquí
Estamos hablando de lo que en nuestro medio sería la categoría especial. Ellos son los muchachos, o debieran ser los muchachos de alto rendimiento, de donde deben ser catapultados a los equipos mayores de nuestra liga, o si las capacidades le dan, para ir al extranjero. Pero vienen de las academias, del fútbol de base. No estamos hablando de patojos de 15, 18, 20 años. Estamos hablando de que esas academias son de niños de 5, de 6, de 7 años y que tienen que hacer un proceso largo, un proceso de 8, 10 años de preparación para pulir sus condiciones técnicas, para que no tengan en el equipo mayor que enseñarles cómo controlar una pelota, que no tengan que enseñarles cuáles son las superficies de contacto, etcétera, etcétera. Eso lo tiene que saber el jugador desde que es niño. Y por consiguiente, este no es trabajo de Amarini Viatoro. Él debe enfocarse en el equipo mayor, debe enfocarse en lo que hemos hablado, en los jugadores que ya están. Y si no le alcanzan, pues entonces que se ponga a googlear, a ver si hay algún, como decía Javier, un tataranieto de Chapín jugando qué sé yo dónde, y que entonces se explore la posibilidad de que venga. Pero ir a buscar patojos no es trabajo de Amarini. Por más buena voluntad que él tenga, yo se lo agradezco infinitamente, pero no es su trabajo. Y me alegro mucho que siga al frente de la selección. Pero él es el seleccionador del equipo nacional absoluto. No tiene nada que andar haciendo buscando patojos. Creo que pasa más por un tema político, que los dirigentes por ahí quieren quedar bien con los dirigentes locales y más es un tema de que vaya y hagamos la bulla y que los medios locales y que la federación, pero en realidad, como usted bien lo dice, y voy a pedir disculpas por lo que voy a decir, pero creo que Amarini, como usted bien lo dijo, es el técnico de la selección guatemalteca, la mayor, la absoluta, y no es reina de pueblo para estar literalmente de pueblo en pueblo yendo a hacer ese tipo de trabajo, porque para eso están los entrenadores mexicanos en la sub-17, en la sub-20 y también en la sub-23, y es su trabajo y su obligación. Aparte, ¿qué puede descubrir Amarini Viatoro con 1 o 2 días en cada localidad que vaya a visitar? Pero bueno, ese es un tema. Te diría, perdón, que ni siquiera ese conglomerado de mexicanos. Los buscadores de talento tienen que ser otro equipo. Claro. Los visores son otros. Estos que ya están a cargo de las selecciones son para trabajar con equipos que tienen que formar, pero tienen que ser nutridos de elementos que les tienen que enviar los visores, los que están escauteando, los que están buscando en las canchas abiertas o en los propios clubes. Porque, qué sé yo, en la división infantil del equipo tal hay un jugador que está descollando, que ya trae condiciones innatas. Bueno, preparémoslo bien en su equipo y cuando llegue a la edad suficiente pasará a una selección para que ahí se integre la selección. Pero no es trabajo ni del seleccionador de la preolímpica, ni del de la 20, ni el de ninguno, andar buscando gente por todos lados. Y la federación tampoco debe ser, se abre la puerta del centro de alto rendimiento para que venga a probarse para la selección. Eso lo hemos venido haciendo desde hace 20 años. ¿Ha dado resultado? No. Ha salido 2, 3 patojos con alguna más o menos buena condición. Lo único que ha sido para que, estando ahí mismo adentro, en el proyecto Gol antes y en el centro de alto rendimiento ahora, saquen el teléfono y le digan, mire, dirigente tal y tal, fíjese que aquí hay un buen jugador, si quiere se lo conecto y vamos mitad a mitad. Sin duda. Solo quiero complementar lo que ustedes están hablando rápidamente. Esta semana jugó El Salvador contra la selección de Estados Unidos. Medios del Salvador entrevistaron a Hugo Pérez, un volante salvadoreño que jugó con la selección de Estados Unidos en la Copa del Mundo del 94,
Y Pérez les comentaba que está trabajando con la Federación Mexicana de Fútbol en hacer scouting en los Estados Unidos y contaba brevemente cómo reunía a los jugadores de 16 a 20 años en ese rango y los invitaba a un campamento. Él los prueba en California. Ahí se organiza una chamusquita, ahí los prueba, ahí le llama al seleccionador sub-17 o sub-20 mexicano, le dice, mira, tengo uno o dos que pasan la prueba. No mandan a los 20, no porque tengan nombre mexicano o sean de tataranietos, sino por la calidad futbolística. Y le va sirviendo de colador y de arrastre a la selección mexicana. Este trabajo también ya lo hizo Pérez con los Estados Unidos y lo ha ofrecido o ha ofrecido la asesoría para que en El Salvador lo echen a andar. Sin embargo, ya sabemos que entre Guatemala y El Salvador el mal de producción de jugadores es endémico y los jugadores básicamente nacen como quien siembra, como quien tira una semilla en el potrero y ahí ve cómo crece, si le va bien. Lo que dije antes, la generación espontánea. Es decir, simplemente porque son buenos, ahí están, pero nadie los preparó de niños. Y lo otro, los Juegos Nacionales están en desarrollo en este momento de fútbol, la verdad, con todo respeto para los patojos que están haciendo el viaje, que se vienen de su terruño, es un chiste, de verdad es un chiste la manera en la que se están disputando. Uno ve hasta los uniformes con lo que les toca que jugar a los pobres patojos, y ahí quizá tendría mayor sentido. En Guatemala es difícil que las academias vayan a asumir esa responsabilidad, pero sí las asociaciones tienen que tener un rol determinante en la formación de jugadores. Porque es ahí donde debieran haber torneos a nivel intermunicipal, interdepartamental, de distintas edades, de distintas categorías, desde los infantiles hasta los juveniles, y entonces ahí los scouts le llaman, los exploradores, los visores, ir a ver qué talento hay para luego tratar de pulirlo. Pero aquí lo hacemos, aquí queremos construir el penthouse sin haber puesto los cimientos. Ese es el problema. Sí, y el problema también es que sí hay scouts, pero son amigos que antes pues nos tiraban, nos discutían las decisiones de la federación y ahora pues ya están en esos puestos sin tener, quizás tienen el cartón, pero la preparación, ese es un tema, y sobre todo la experiencia y el ojo clínico que se debe tener, no solo para ver que un jugador juegue bien, sino hay muchas características importantes como el tema, la morfología, temas físicos que al final de cuentas son muy importantes en el fútbol moderno. Pero con eso... La semana pasada, hablábamos de que los goleadores nacen, no se hacen. Y los visores también lo traen. Es congénito, es innato. No a cualquiera le vas a enseñar qué es lo que tiene que ver. Al ojo no entrenado, el talento es esquivo. Con eso nos vamos cerrando el segundo segmento de Guatefútbol Live. Estamos de vuelta para el tercer segmento de Guatefútbol Live y es que se viene la etapa decisiva en la primera división. Comenzaron las semifinales de como se dice, la segunda fuerza del fútbol guatemalteco. Jonathan, ¿podrá Sololá y el Puerto San José remontar en casa los marcadores tras 2 partidos de ida? Bueno, el Deportivo Sololá solamente recibió un gol en la cancha de la Asunción con el Deportivo Mictlán. Y pues yo creo que tiene la posibilidad de revertir ese resultado. Yo creo que 1-0 es bastante factible para el equipo de los murciélagos, viendo los resultados que tuvo a lo largo de la fase de clasificación. En el grupo B, pues tuvo resultados positivos, no perdió, por lo que yo considero de que ellos tienen más abierta la posibilidad para lograr la clasificación. En el caso del Puerto, pues Aurora le metió 2 goles y yo creo que ellos sí tienen un poco más difícil poder avanzar a la siguiente ronda, viendo también con ellos las 9 jornadas, 10 creo que fueron en la primera división, no lograron ganar por una amplia diferencia. Es cierto que el Puerto San José tiene bastante seguridad y así es como lo ha demostrado bajo los 3 palos Abner Úbeda, como también ha depositado la confianza con Oscar Martínez, quien ha sido el goleador,
pero yo creo que eso será bastante complicado para el equipo de los Tiburones, que si quieren avanzar a la siguiente ronda, pues deberán de ganar prácticamente por un marcador de 3-0. Ahora, pues viendo por el lado de Aurora, yo considero que están haciendo un buen trabajo, únicamente deben de continuar con lo que están haciendo, y lo mismo que hicieron en el Estadio del Ejército, pues deben de implantarlo también allá en el Estadio Arévalo. Claro. Doctor, ¿se puede afirmar que Aurora, un equipo histórico en el fútbol de Guatemala, está a 180 minutos de volver a la Liga Nacional? Yo creo que sí. Primero que todo, Aurora tiene que mantener su ventaja en su visita al Estadio Vicente Arévalo contra el Puerto San José. Tiene 2-0 en el marcador. Si sale airoso de esos 90 minutos, automáticamente estará pasando a la final de ascenso a disputarse en mayo o junio del año 2021, en donde en otros 90 minutos jugará por el ascenso. Así es que sin importar lo que pase en el clausura, para Aurora son 180 minutos, los 90 de este domingo en el Puerto y otros 90 en el partido por el ascenso allá al final de temporada. Por supuesto, hay que ir paso a paso. Y lo primero que tienen que hacer es no defraudarle a su afición este fin de semana, manteniendo el resultado o incluso luchando por incrementarlo. Pero es importante mencionar esto, porque Aurora es un equipo histórico en Guatemala. Yo les cuento, pero cuando yo era patojo, y de eso fue la semana pasada apenas, yo asistía, porque el estadio Mateo Flores era compartido por un montón de equipos. Y entonces se hacían dobles jornadas, triples jornadas, para poder dar cabida a los partidos que debían sostener los equipos que eran de la capital. Entonces yo crecí viendo no solamente a Comunicaciones y Municipal, sino también a Tipografía Nacional, también a Cementos Novela, también a Universidad, también a la Aurora. Todos compartían el estadio Mateo Flores. Y yo era un consuetudinario asistente al Estadio Nacional y los veía jugar prácticamente a todos. Y qué alegría para uno tener la oportunidad ahora de volver a ver en donde le corresponde a un equipo grande, tomando en consideración, bueno, que Universidad anda muy, muy lejos de pretender regresar. Otros equipos como Cementos Novela desaparecieron, Tipografía Nacional desapareció también, y un poquito más en el perímetro, equipos como Galcaza, que también eran animadores, también desapareció. Un poquito más abajo, el equipo de Amatitlán, que no volvió nunca a ser lo que era. Así es que todos esos equipos que eran la historia del centro de la República en el fútbol de hace no mucho tiempo, pues al menos uno, esa Aurora está a punto de volver. Ojalá que pueda hacerlo, pero obviamente con mucho respeto para el Puerto San José, que también tiene sus armas y le puede amargar al equipo militar si se descuida. Claro. Y ya que habla de Aurora, doctor, yo pues también admiré mucho la mística de trabajo que tuvo Aurora en una época, sobre todo en la formación de jugadores, que era uno de los equipos que más invertía en ese tema y que trabajaban en el Estadio del Ejército y en otras instituciones y campos, bases militares, muchos jugadores y tantísimos jugadores que el Club Aurora dio en su momento para la selección nacional y que fue para muchos equipos. Lo que de alguna forma se quiso hacer también con las universidades, por ejemplo, que la Universidad de San Carlos, no le voy a decir un semillero, porque son ya muchachos universitarios, pero que algunos estudiantes pudieran formar parte del equipo y haciendo algo parecido a lo de Estados Unidos, por medio de becas, por medio de apoyo para que vaya aprendiendo en su carrera, pero que también contribuya con el deporte de la universidad. También se intentó en algún momento con la Universidad Rafael Andívar, etcétera. Pero en el caso de Aurora, sí con las bases militares, y los que no podían jugar llegaban como público.
Y entonces ahí los miraba uno, otro gol, otro gol. Y cuando el otro equipo tenía la pelota, no puede, no puede. Todos los muchachos arrestados ahí estaban alentando. Sí, el que no gritaba la consigna del momento, arrestadito allá la Guardia de Honor que quedaba allá a la par. Claro. Javier, a la par de lo deportivo, no falta el pelo en la sopa, como se dice, está la demanda de Siquinalá contra Mictlán, que podría también trastornar el final del torneo y convertirse incluso en un escándalo. Bueno, este tema, la verdad, es del de nunca acabar en nuestra liga o en nuestras ligas. En primer lugar, creo que esto es un error de la primera división. Si en jornadas previas observó que Mitlán no estaba cumpliendo con la norma de tener a 3 no elegibles para la selección y a otro nacionalizado que sí puede, que ya haya participado en la bicolor, tuvo que haber metido las manos. Días, jornadas previas se recibió una demanda de Misco y no pasó nada. Mitlán demostró que su jugador nacionalizado tenía DPI, con ese su respaldo. Ahora pasa con Siquinalá, pero lo malo es que Siquinalá no lo hizo cuando se dio cuenta que iba a jugar contra Mitlán, lo hizo hasta que perdió la eliminatoria. En lo deportivo los conejos no tuvieron nada que hacer, perdón, Siquinalá no tuvo nada que hacer. Entonces ahorita reacciona y viene a demandar a Mitlán. Entonces creo que, bueno, y ahora sí, la primera división le dio trámite a la demanda y nuevamente nos deja así con la duda de qué va a pasar. Sería un error que se sancione a Mitlán ya cuando los conejos están disputando, ya disputaron el juego de la ida de las semifinales, sacaron ventaja, ya tienen un pie en la final. ¿Qué pasará entonces si Mitlán es sancionado? ¿No los van a sacar? ¿Qué van a hacer? ¿Van a regresar a Siquinalá y que vuelva a disputar las semifinales? En lo personal creo que no va a pasar nada, va a quedar como varios casos que suceden en nuestro fútbol. Claro. Yo en ese caso creo que sí, si es que pasa algo en la primera división, en la Federación Nacional de Fútbol no pasa. Habrá que recordar quién es la mano derecha de don Gerardo Páez en la Fede Fútbol y qué equipo lo llevó al fútbol nacional allá por la década de los 90 y del cual este personaje fue presidente adjunto por muchísimos años y todavía sigue ligado a esa institución de la mano de uno o varios diputados. Así que creo yo hay que recordar que en la federación es uno el que firma y es otro el que manda. Lamentablemente así es. Lucho, el tema este de la demanda de Siquinalá contra Mictlán se deriva de la famosa regla del 8+3. Pero, ¿cómo interpretar qué es la regla del 8+3? Es una muy buena pregunta, Luis, y es muy sencillo. La naturaleza de la regla, y acá tiene que ver con la locución del doctor Muralles y la tuya, si Gerardo Enrique Páez Bonifaci realmente quiere demostrar quién es el que manda, tiene que poner orden en la Liga Primera División, que desde hace ratos es un cabaret. Recuérdense cómo subió Santa Lucía, recuérdense cómo subió Misco, recuérdense el caso de Quiché. La Liga Primera División le resta credibilidad al fútbol de Guatemala. Pero la naturaleza o el espíritu de la regla 8+3 impuesto por este comité ejecutivo de la Federación de Fútbol de Guatemala era tener 8 jugadores guatemaltecos, 8 jugadores elegibles para la selección nacional de Guatemala y 3 foráneos. Así de simple, 8+3. Y de hecho, la propia regla dice claramente que o nacionalizados que hayan tenido por lo menos un partido con la selección nacional de Guatemala. ¿Por qué salió esta regla? Porque los equipos y las ligas estaban burlando el espíritu de darle oportunidad a los jugadores criollos. ¿Y cómo? El reglamento decía que se permitían 3 o 4 foráneos, entonces nacionalizaban a 10 centroamericanos y traían 4 sudamericanos. Entonces, cada vez eran menos los futbolistas guatemaltecos. Así que, qué brasa caliente la que tiene el órgano disciplinario, tiene que actuar apegado al derecho y de la misma forma la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. No con esto estoy diciendo ni señalando que mi clan sea ya culpable, ¿verdad? De ninguna manera, mi clan va a presentar o ha presentado ya las pruebas de descargo, pero ese es el espíritu deportivo, ese es el espíritu de la regla. 8 guatemaltecos, chapines,
elegibles a la Selección Nacional de Guatemala y 3 foráneos. Y tal vez para explicarlo, por ejemplo, con algo que ya todos conocen un poquito más, el caso de Camiani. Camiani ya completó su papelería y de hecho ya está nacionalizado y demás, pero él va a seguir jugando como mexicano porque no cumple con el requisito de haber jugado por lo menos un partido oficial, no una chamusca, un partido oficial con la selección de Guatemala. Es decir, si en marzo Camiani ha sido convocado y comienza a jugar la eliminatoria para Qatar en un partido oficial, en ese momento su estatus cambiará. Hasta ese momento no. Y entonces la pregunta viene en el caso de Mictlán, con el Tico Mora. ¿Cuántos partidos lleva con la selección? Ninguno. Pero, doctor, aquí es donde las autoridades, ellos mismos se contradicen a su favor, porque en la temporada pasada la primera división hizo una consulta al departamento legal de la federación, al jurídico de la federación, por los casos de Kiaro Larzú, hondureño, nacionalizado guatemalteco, que jugó con Sacachispas, pero ya no podía jugar con la selección de Guatemala porque ya ha jugado varios partidos con la selección de Honduras. Y el departamento jurídico dijo que sí podía ser inscrito como guatemalteco. Lo mismo sucedió con Víctor Bolívar, costarricense, nacionalizado guatemalteco, que también jugó con la selección mayor de Costa Rica, que podía ser inscrito como guatemalteco. Entonces acá es donde el departamento jurídico de la Federación de Fútbol de Guatemala no se pone de acuerdo con el comité ejecutivo o ellos se contradicen a su favor. Otro argumento que yo escuché, y la verdad lo desconozco, pero se los comento porque es lo que anda en el ambiente, es de que esta regla del 8+3 no aplicaría para los jugadores que fueron o estuvieron nacionalizados, hicieron el trámite, recibieron su nacionalización antes de que entrara en vigencia la normativa, y aducen que pues en este caso no es retroactiva, ¿verdad? Y entonces es lo que comentan, pero francamente es un que desconozco, pero pues se los planteo porque es como se maneja en los correos de la federación y en otros lugares. Las leyes deportivas no son el código penal. Totalmente. Simplemente. Claro. En otras palabras, no porque en los 90 se permitiera 5 extranjeros, ahora se tienen que permitir otra vez 5 extranjeros. Los reglamentos de competencia cambian, se validan y la federación los avala temporada tras temporada. Y al menos eso no está entra la famosa interpretación, ¿verdad? Que es un tema legal y que lastimosamente pues sirve para retorcer. No es tanto interpretación, es simplemente entender lo que dice la regla. Está redactada de una manera clara, concisa, directa. No deja lugar a interpretaciones. Claro. Pues con esto estamos terminando nuestro tercer segmento. 8+3 en la primera y 6+5 en la Liga Nacional. Que dicho sea de paso, yo pensé que era únicamente transitorio en la temporada pasada y pensé que en la actual ya se iba a poner aquello de que si en la primera solamente pueden jugar 3 no elegibles, pues que solo inscriban 3 no elegibles. Y en la nacional, si solamente pueden jugar 5 no elegibles, que inscriban 5 no elegibles. Es absurdo que haya equipos que tienen en la banca jugadores extranjeros porque no caben dentro de la cancha. Algún día se va a equivocar un técnico por la presión de un partido y va a meter un sexto y va a perder el partido. Pues ojalá y pase para que tal vez se tomen las medidas correspondientes y hagan las cosas como se debe. Con esto estamos cerrando nuestro tercer segmento de Guatefútbol Live, agradeciendo a quienes se han unido recientemente con nosotros, a la gente de Petén, Zacapa, Sololá, Suchitepeques y también Quetzaltenango, que han estado ya con nosotros y que se siguen sumando a este proyecto que espera llegar cada día a mucha más gente, no solo en el tema virtual, sino también ya a través de la televisión por cable en los departamentos del país. Nos vamos despidiendo. Gracias, Javier, por habernos acompañado. Gracias, compañeros, gracias, seguidores. Siempre es un placer estar acá hablando con ustedes de fútbol.
Gracias por tu presencia, Luis. Es un gustazo, como siempre, hablar de esto que nos apasiona, el fútbol de Guatemala. Gracias por acompañarnos, Jonathan. Gracias y pues siempre deseándole las mejores de las tardes a ustedes y para los que nos acompañaron en este Facebook Live. El agradecimiento para nuestro director, el doctor Carlos Moraes. Para que no crean que se nos olvidó, el domingo hay partido entre Sanarate y Comunicaciones. Así es que les voy a adelantar un pronóstico. Y es que, con todo respeto para Sanarate, pero si Mauricio Tapia no se pone a inventar el agua azucarada, los cremas deben ganar tranquilos. Pero si Mauricio Tapia se pone a hacer experimentos, entonces Sanarate tiene opción de ganar. Claro, los invitamos para que nos sigan a través de nuestra aplicación. Ahí usted la puede descargar en el Play Store. Por supuesto, estar bien informado y llevar el minuto a minuto de los partidos y por supuesto también la jornada que, como bien dijo el doctor, será un solo partido de la Liga Nacional y también los partidos de la Primera División. Por supuesto, antes de retirarnos, no nos queremos ir sin invitarlos a que nos acompañen el próximo viernes en una nueva edición de Guate Fútbol Live. Así que saludos cordiales para todos y que estén muy bien.